La habitación de las luciérnagas. Terror en el desierto, basada en el caso real del cabo Armando Valdés. Siempre creí que la oscuridad era solo la ausencia de luz. Hasta esa noche. Mi nombre es Armando Valdés, ex cabo del ejército chileno. El año era 1977. Tenía 23 años, y mis hombres me respetaban. Estábamos destacados en el desolado puesto de vigilancia en Pampa Yuscuma, cerca de Putre, al norte de Chile. Eran tiempos tensos, fronteras vigiladas por sombras invisibles. Pero nada, absolutamente nada, nos preparó para lo que ocurrió esa madrugada del 25 de abril. Había algo en el aire esa noche. No solo el frío habitual que quemaba los pulmones ni el silencio ominoso de los cerros. Era otra cosa. Una pesadez. Como si algo debajo de la tierra contuviera la respiración. Como si el tiempo mismo dudara. A eso de las 2:30 de la madrugada, el soldado Paredes me despertó a sacudidas, los ojos desorbitados. Mi cabo. Mire eso. Me incorporé con dificultad, salí de la carpa y ahí estaba. Una esfera. Suspendida en el aire. Silenciosa. Una luz fosforescente que no parpadeaba, que no proyectaba sombra. Solo, flotaba, a unos 20 metros de altura, sobre una elevación frente al campamento. Era demasiado simétrica, demasiado inhumana. Mis hombres estaban paralizados, uno vomitaba en la maleza. El recluta Morales lloraba. Sentí miedo, sí, pero también una extraña fascinación, como un anzuelo que tiraba de mí hacia ellas. Caminé. No recuerdo decidirlo. Ordené a mis soldados que esperaran. Solo supe que debía acercarme. Que algo me necesitaba allá afuera. Y entonces, todo se apagó. Me encontraron exactamente 15 minutos después. Según sus relojes. Pero para mí fueron días. Tal vez semanas. No lo sé. Estaba de pie, en el mismo lugar donde me habían visto por última vez. Mis botas estaban cubiertas de escarcha. La barba me crecía espesa y larga, como si no me hubiera afeitado en una semana. Balbuceaba incoherencias. La frase que mis soldados escucharon aún me persigue en sueños. Ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde venimos. No la dije conscientemente. Alguien más hablaba con mi lengua. Una voz vieja. Ajena. Me arrastraron de regreso a la carpa. Me envolvieron en mantas. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. En sus ojos no había preocupación. Había terror. Horas después desperté con espasmos. Había sangre bajo mis uñas. El reloj de pulsera estaba detenido a las 2:30 de la madrugada. Exactamente el momento en que desaparecí. La fecha marcada en el calendario estaba adelantada en 5 días. Y lo más perturbador, mi piel olía a ozono. Como después de una tormenta eléctrica. Me llevaron a una posta rural en Putre. Intentaron hacerme preguntas. Mi memoria era una sábana rasgada. Fragmentos, formas imposibles, sonidos sin fuente, paredes que se doblaban hacia adentro, un coro de voces sin rostros. Luces que no iluminaban, solo ardían dentro del cráneo. Cuando cerraba los ojos, sentía que no estaba solo. Que algo había venido conmigo. Durante la noche, comenzaron los sueños. O al menos eso pensé. Me veía flotando en un lugar donde no había arriba ni abajo. Rostros alargados observaban sin pupilas. Uno de ellos se acercaba, y me tocaba la frente. Despertaba gritando. A veces con la cama empapada de sangre por la nariz. Las enfermeras me evitaban. El sacerdote local vino a verme. Me miró, y palideció. «Hay algo pegado a usted, hijo», dijo temblando. Esa noche, la cruz de su cuello se partió en dos mientras rezaba. Me dieron el alta una semana después. Dijeron que estaba estable, pero no era cierto. No dormía. No comía.
Lo único que hacía era observar el reloj. Siempre detenía mi mirada en las 4:30 de la madrugada. A veces, aunque no lo tocara, las agujas volvían a esa hora. Siempre esa hora. Como si el tiempo mismo se hubiera roto en ese instante. Volví a la ciudad, pero ya no era el mismo. Había algo dentro de mí. Una incomodidad constante. Un cosquilleo bajo la piel. Como si millones de insectos caminaban en silencio por mis venas. Comencé a evitar los espejos. Algo en mi reflejo no era correcto. Mis ojos, ya no parecían míos. Eran más oscuros. Profundos. Como si detrás de mis pupilas hubiera algo mirando hacia afuera. Y luego vinieron las voces. Al principio eran susurros, apenas un murmullo en la madrugada. Pero después comenzaron a hablarme claramente. No con palabras humanas, sino con significados que se clavaban directo en mi mente, como agujas de hielo. Recuerda. Fuiste abierto. Ahora eres umbral. ¿Qué significaban? ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué me eligieron? Todo empezó a cambiar alrededor de mí. Mi madre dejó de visitarme. Mis amigos evitaban mirarme a los ojos. Los perros del barrio me gruñían sin razón. Incluso los postes de luz parpadeaban cuando pasaba cerca. Cada noche, sentía que algo me observaba desde la oscuridad del pasillo. Y un zumbido, como una vibración muy aguda, resonaba dentro de mi cráneo. Una noche, desperté con la sensación de que alguien me miraba. Pero no había nadie. Fui al baño, me eché agua en la cara, y cuando alcé la vista, mi reflejo no me imitó. Tardó un segundo en moverse. Un solo segundo. Pero fue suficiente para que mi cordura comenzara a quebrarse como vidrio bajo presión. Comencé a escribir para no enloquecer. Aquí algunos fragmentos de mi cuaderno, ahora cubierto de manchas que no logro identificar. El día 27 de abril, escuché pasos afuera de mi pieza. No hay nadie. Pero dejaron marcas en el suelo. Pequeñas, alargadas, no humanas. El 28 de abril, mi piel arde. Algo se mueve bajo ella. Soñé que flotaba en una sala blanca, pero no había luz. Todo brillaba, sin emitir sombra. Voces hablaban dentro de mí. Me dijeron que fui marcado. El 29 de abril, la pared del dormitorio se abrió anoche. No sé si fue un sueño. Vi un túnel que llevaba al cielo. Pero no era nuestro cielo. Había planetas muertos, colgando como ojos podridos. Y el 30 de abril, me levanté con una cicatriz en la nuca. Nadie la hizo. No sangró. Solo está ahí. Palpitando. Comencé a dejar de ser yo. Mis recuerdos se mezclaban. A veces hablaba en lenguas que no conocía. Una noche, desperté de pie frente a mi ventana, con los brazos en cruz, murmurando algo que ni siquiera sabía cómo escribir. Los médicos dijeron que era estrés postraumático. Idiotas. Todo culminó la noche en que sentí el zumbido más fuerte. Un dolor punzante me perforó los oídos. Corrí fuera de la casa, como un animal acorralado. El cielo estaba limpio, pero el aire vibraba. Como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Entonces lo vi. Una figura. No humana. Alta, demasiado alta, con extremidades largas y una cabeza alargada que parecía no sostenerse por sí sola. No caminaba. Flotaba. A cada paso que daba, la tierra crujía sin romperse. Lo seguían otras formas más pequeñas, oscuras, envueltas en una especie de neblina líquida. No tenían ojos. Pero me miraban. Y yo no podía moverme. El tiempo se detuvo. Otra vez. Como aquella noche. Uno de ellos extendió una mano. No era carne. Era luz sólida. Un tentáculo de energía viva. Cuando me tocó la frente, fui transportado. Era como estar dentro de un pensamiento ajeno.
Estaba desnudo, suspendido en una atmósfera gelatinosa. A mi alrededor, otros cuerpos flotaban, humanos y no humanos. Algunos lloraban. Otros gritaban. Algunos solo se mecían lentamente, con la mirada perdida. No había paredes, pero sentía que el espacio tenía límites. Todo pulsaba. Como si estuviera dentro de algo vivo. Entonces las vi. Las verdaderas formas. Eran antiguas. Más allá de la comprensión. Seres que se plegaban sobre sí mismos en formas que no respetaban las leyes del espacio. Tentáculos. Esferas. Cuerpos que vibraban entre dimensiones. Y en medio de ellos, un trono. Y sobre el trono, yo. O algo que se parecía a mí. Una versión más pálida. Más vacía. El doble me miró. Sonrió. Y yo desperté. Desde aquella segunda visita ya no volví a ser humano del todo. Podía escuchar pensamientos ajenos y me concentraba. El reloj marcaba horas que nadie más veía. Veía cosas moverse entre los espacios vacíos, entre una conversación y otra, entre un pestañeo y otro. Seres delgados, como hechos de humo. Nunca los veía directamente, pero estaban ahí. Siempre detrás, siempre al acecho. Una noche soñé que me abrían en canal sin cuchillos. Solo con la voluntad. Me mostraban mis órganos, no como un cirujano, sino como un escultor analiza su obra inconclusa. Y dentro de mí, había otra cosa. Un núcleo negro, que no era parte de ningún ser humano. Ellos me pusieron eso. Yo era su semilla. La gente comenzó a desaparecer. El soldado Paredes fue el primero. Lo encontraron en su casa, desnudo, con los ojos arrancados y una sonrisa costurada en el rostro con alambre de púas. Sus uñas estaban cubiertas de tierra. En sus paredes había símbolos, tallados con su propia sangre. Uno de ellos era el mismo que me apareció en el brazo derecho, sin que yo supiera cómo. Después fue Morales. Caminó hasta el desierto en plena madrugada y nunca volvió. La única pista fue una grabación que dejó encendida en un radiotransmisor. Él los trajo. El cabo. Lo abrió todo. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Las autoridades militares encubrieron todo. Dijeron que eran casos de estrés. Pero yo los vi. Sé que ellos también los vieron. Tenían miedo. Y razón tenían. Porque yo fui el canal. Una madrugada me desperté con el corazón latiendo fuera de ritmo. Sentí la presión. Esa misma sensación en el pecho, como si el aire fuera más espeso, como si el cielo estuviera a punto de partirse. Salí al patio. La noche estaba quieta, demasiado quieta. Y entonces lo vi. El cielo se abrió. No es una metáfora. No es poesía. Literalmente se abrió como una tela rasgada. Un agujero negro, con bordes hechos de luz que sangraba, se formó sobre mi cabeza. De su interior emergieron figuras imposibles, retorcidas, extendidas más allá del horizonte. Algunas parecían llorar. Otras se arrastraban por el aire. Y una de ellas descendió. Era la figura del trono. Mi doble. Pero ya no era pálido. Ahora estaba completamente vacío. Un cascarón. Caminó hacia mí, y al tocarme el pecho, me di cuenta. No podía distinguir si yo era el original o el reflejo. Todo comenzó a girar. Sentí como mi cuerpo se disolvía en miles de partículas. Veía desde todos los ángulos a la vez. Vi mi nacimiento. Vi mi muerte. Vi planetas apagarse. Y en el centro de todo, ellos. Observando. Jugando con nosotros como hormigas atrapadas en un frasco. Volví. No sé cómo, ni por qué. Estaba tirado en medio del salar, cubierto de escarcha, con los labios partidos y sangre en los oídos.
Pasaron días antes de que alguien me encontrara. Me llevaron a un hospital psiquiátrico. Dijeron que estaba en estado catatónico. Pero no era eso. Yo estaba escuchando. Ellos no se habían ido. Hablan todo el tiempo. En cada zumbido eléctrico. En cada estática de radio. En las líneas que no cargan en internet. En los sueños de los niños. En los silencios de los ancianos. Ellos observan, esperan. Y yo soy su testigo. El ejército borró los registros. Me dieron de baja por inestabilidad mental. Pero no fue locura. Fue contacto. Hoy escribo esto como advertencia. Quizás aún pueda salvarte. Si alguna noche despiertas a las 2:30 de la madrugada y el aire parece más denso, no salgas. Si ves una luz flotando en la oscuridad, no te acerques. Si un día olvidas quién eres, o sientes que no estás solo en tu cabeza, huye. Pero ya es tarde para mí. Porque ellos viven dentro de mí ahora. Y cada noche se acercan un poco más. Me enseñan cosas. Me muestran planos de existencia que no deberían tocarse. Me preparan para algo. Y cuando llegue el día, cuando el cielo se vuelva carne y el suelo sangre, yo seré la puerta. Y ustedes, solo serán recuerdo. Si te gustó dame tu like y suscríbete para más de La Habitación de las Luciérnagas.